Bienvenidos de nuevo. Esta noche nos sumergimos lentamente en la cronología completa de Hollow Knight, un reino olvidado, donde insectos ancestrales construyeron civilizaciones bajo tierra, donde dioses cayeron en el olvido y donde la infección transformó sueños en pesadillas eternas. Esta es la historia de Hallownest, un imperio subterráneo forjado en la oscuridad, gobernado por un rey pálido, cuya ambición lo llevó a sacrificar todo por detener una plaga que consumía mentes y corrompía almas. Es la historia de vasijas vacías creadas para contener un dios furioso, de guerreros olvidados que protegieron reinos caídos, y de un pequeño caballero silencioso cuyo viaje revelaría verdades que habían permanecido enterradas durante milenios. Desde las profundidades del abismo, donde nacieron sombras sin nombre, hasta las torres resplandecientes de la ciudad de las lágrimas, desde los jardines marchitos de Greenpath hasta las ruinas ardientes del reino profundo, trazaremos cada paso de esta odisea sombría. Descubriremos cómo la luz puede ser tan destructiva como la oscuridad, cómo el silencio a veces guarda más sabiduría que las palabras, y cómo incluso en los lugares más desolados, la esperanza puede florecer entre las grietas. Ya sea que descubras este mundo por primera vez, que regreses a caminar por sus pasillos olvidados, o que dejes que sus misterios ancestrales te acompañen hacia el sueño, este relato te guiará a través de la línea temporal completa, desentrañando secretos que yacen en la penumbra de Hallownest. Así que acomódate, cierra los ojos si lo deseas, y permíteme llevarte a las profundidades de un reino donde los insectos soñaron con grandeza, donde los dioses caminaron entre mortales y donde el silencio cuenta historias que las palabras nunca podrían expresar. Comencemos nuestro descenso. Mucho antes de que existiera Hallownest, antes de que se alzaran torres de hueso pálido o se tallaran caminos en la piedra antigua, las tierras que un día albergarían el reino estaban sumidas en una oscuridad primordial. No era una oscuridad vacía, sino una penumbra repleta de vida salvaje e instintiva. Tribus de insectos y criaturas vagaban por cavernas sin nombre, guiados únicamente por impulsos básicos de supervivencia. No había lenguaje, no había pensamiento elevado, no había civilización. Existían en un estado que algunos llamarían inocencia, otros llamarían ignorancia. En ese mundo sin estructura, la existencia era cruda y directa. Cada criatura respondía a lo inmediato: el hambre, el peligro, el instinto de huir o atacar. No había legado, ni memoria colectiva, ni aspiraciones que trascendieran el presente. La idea de reino no tenía significado alguno, porque no existía un concepto que organizara a los individuos en algo mayor que ellos mismos. Cada vida era un ciclo aislado, un fragmento que comenzaba y terminaba sin dejar rastro consciente de su paso. En este tiempo prehistórico, las profundidades más lejanas albergaban algo más antiguo que la memoria misma. El abismo se extendía en las entrañas de la tierra como una herida abierta en la realidad, un vacío donde la luz nunca había penetrado. No era simplemente un lugar oscuro, era la ausencia de todo aquello que definía la existencia. No había sonido que pudiera sobrevivir allí, ni forma estable que resistiera su influencia. Era un espacio donde la idea de ser comenzaba a disolverse. Dentro de esa negrura absoluta habitaba la oscuridad antigua, una fuerza primordial de quietud y olvido. No era malévola ni benévola, simplemente existía, paciente y eterna como la piedra que la rodeaba. No buscaba expandirse, ni consumir, ni transformar. Su naturaleza no respondía a intención alguna. Era un estado más que una entidad, una condición fundamental del mundo que no necesitaba justificarse ni explicarse. Aquella presencia no imponía voluntad, pero su sola existencia definía los límites de lo posible. Todo lo que se acercaba al abismo perdía algo de sí mismo, como si la realidad, al entrar en contacto con esa profundidad, comenzara a olvidar su propia forma. Y sin embargo, no había resistencia ni conflicto, solo una coexistencia silenciosa
entre lo que era y lo que dejaba de ser. Con el paso de lo que, en ese tiempo, no podía medirse, otras fuerzas comenzaron a manifestarse en la superficie de aquellas tierras. Donde la oscuridad antigua representaba el olvido, otras entidades comenzaron a encarnar conceptos opuestos: luz, deseo, ambición, memoria. Estas fuerzas no surgieron de la nada, sino como respuestas al vacío, como intentos de llenar lo que la oscuridad no definía. Y en ese contraste, el mundo comenzó a cambiar. La existencia dejó de ser puramente instintiva y comenzó a adquirir intención. Las primeras formas de organización surgieron no como imposición, sino como necesidad. Criaturas que antes vagaban sin propósito empezaron a reunirse, a compartir recursos, a reconocer patrones en su entorno. Poco a poco, sin un diseño consciente, se sentaron las bases de lo que más adelante sería algo mucho más complejo. El abismo, sin embargo, permanecía intacto, inalterado, indiferente. Era un recordatorio constante de que, incluso en un mundo que comenzaba a organizarse, aún existían fuerzas que no podían ser comprendidas, ni controladas, ni redefinidas. Y en esa existencia silenciosa, la oscuridad antigua continuaba siendo lo que siempre había sido: el origen y el límite, el comienzo y el final, el espacio donde todo puede desaparecer sin dejar huella. Mucho antes de Hallownest, mucho antes de la ambición del rey pálido, antes incluso de la idea de un reino, el mundo ya contenía en sí mismo su propia dualidad: luz y oscuridad, forma y vacío, recuerdo y olvido. No como conceptos enfrentados, o así no, como estados coexistentes que definían la naturaleza misma de la realidad. Y en esa coexistencia, en ese equilibrio primigenio que nadie había decidido, pero que ya existía, se encontraba el verdadero origen de todo lo que vendría después. No como una historia, sino como una condición inevitable. Sobre estas tierras sin forma ni propósito, brillaba ocasionalmente la luz de entidades mayores. La radiancia, una polilla de luz cegadora y presencia abrumadora, vagaba por los sueños de las criaturas primitivas. Era adorada por las tribus de polillas que habitaban las tierras altas, quienes construyeron monumentos a su gloria luminosa. Para estas polillas, la radiancia no era simplemente un dios, sino el sol mismo en su forma verdadera, la fuente de toda luz y sabiduría. La veneraban en el reino de las polillas, con un lugar de picos elevados donde la luz del mundo exterior se filtraba tenuemente. La radiancia existía tanto en el plano físico como en el reino de los sueños, ese espacio etéreo donde las mentes descansaban durante el sueño. Desde allí podía tocar los pensamientos de sus adoradores, guiarlos, inspirarlos y, en ocasiones, controlarlos. Su presencia en los sueños era como un faro constante, una luz dorada que prometía unidad y propósito. Las polillas vivían en armonía con su diosa, sus vidas entrelazadas con la voluntad luminosa de su creadora. Pero el mundo era vasto, y la radiancia no era la única fuerza antigua que habitaba estas tierras. En las profundidades más remotas, donde las raíces de cristal crecían a través de cavernas olvidadas, otros poderes dormían o meditaban en silencio. El reino de hongos de Fungal Wastes prosperaba en la humedad y la descomposición, un ecosistema completo que funcionaba según sus propias leyes orgánicas. Las arañas tejían sus telas en Deepnest, creando laberintos de seda en la oscuridad. Y en algún lugar entre la luz y las sombras, el equilibrio se mantenía frágil. Este era el mundo antes del Rey Pálido, antes de Hallownest, antes de que la ambición y el intelecto transformaran tribus dispersas en un reino unificado. Era un mundo de instintos y dioses, de oscuridad y luz en su forma más pura. Y aunque estos tiempos antiguos, eventualmente, darían paso a una nueva era, su influencia perduraría, moldeando el destino de todo lo que vendría después. La transformación comenzó con el despertar de un Wyrm. En las tierras más allá de los límites del futuro Hallownest, y una criatura antigua
emergió de su largo letargo. Los Wyrms eran seres primordiales de inmenso poder, criaturas segmentadas de tamaño colosal que existían desde tiempos inmemoriales. Este Wyrm, en particular, había vagado por territorios lejanos durante eones, pero algo lo llamaba hacia estas tierras subterráneas, una ambición que crecía en su conciencia ancestral. El Wyrm emprendió un viaje hacia el corazón de las cavernas, arrastrándose a través de túneles que se formaban a su paso. Su cuerpo masivo excavaba la roca como si fuera arcilla, creando pasadizos que eventualmente se convertirían en las arterias del reino. Finalmente, llegó a un lugar que resonaba con su propósito, un sitio donde convergían fuerzas antiguas y donde el potencial para algo grandioso yacía dormido. Allí, en las profundidades de lo que se conocería como el Reino Antiguo, el Wyrm realizó un acto de transformación sin precedentes. Se desprendió de su forma colosal y primordial, dejando atrás su caparazón segmentado, como una serpiente abandona su piel. Este acto no fue simplemente físico, sino metafísico, una muerte y renacimiento simultáneos. De la cáscara vacía del Wyrm emergió una nueva forma, más pequeña, pero infinitamente más compleja. El Rey Pálido había nacido. En su nueva forma, tomó la apariencia de un insecto alto y majestuoso, vestido en tonos de blanco inmaculado. Su presencia irradiaba autoridad y una luz pálida que contrastaba con la oscuridad circundante. No era una luz que simplemente iluminara el entorno, sino una que parecía ordenar la percepción misma, como si todo lo que se encontraba bajo su influencia adquiriera una nueva forma de ser observado y comprendido. Cada paso que daba no solo desplazaba su cuerpo, sino que establecía una intención clara: transformar, guiar, elevar. Pero más importante que su forma física era el don que traía consigo, la capacidad de otorgar mentes a los insectos sin pensamiento que habitaban estas tierras. No se trataba de una simple mejora o evolución natural, sino de un cambio fundamental en la estructura de la existencia de aquellos seres. Allí donde antes solo había instinto, ahora se abría un espacio para la reflexión, la duda y la decisión consciente. El Rey Pálido comenzó a caminar entre las tribus dispersas de insectos. Su presencia no era violenta ni imponente en el sentido tradicional. No necesitaba imponerse por la fuerza. Su autoridad residía en algo más profundo, en la promesa de un cambio que aquellos seres no podían alcanzar por sí mismos. Dondequiera que iba, su presencia despertaba algo dormido en las criaturas que encontraba. Los insectos que antes actuaban solo por instinto, de repente experimentaban el florecimiento del pensamiento consciente. No era un proceso gradual, sino una transformación casi inmediata, como si una barrera interna hubiera sido atravesada. Podían reflexionar sobre su existencia, comunicarse con complejidad, imaginar futuros más allá de la simple supervivencia. Por primera vez, podían preguntarse no solo qué hacer, sino por qué hacerlo. Era como si un interruptor se hubiera activado en sus mentes, iluminando regiones de conciencia que nunca habían existido antes. Pero esa iluminación no era uniforme ni inocente. Won traía consigo una carga, la conciencia del tiempo, de la pérdida, del propósito. Aquellos que recibían el don ya no podían regresar al estado anterior. Una vez que la mente despertaba, el instinto puro dejaba de ser suficiente para sostenerlos. Algunos abrazaban este nuevo estado con entusiasmo, encontrando en él una forma de trascendencia. Comenzaban a construir, a organizarse, a crear sistemas de significado que antes no podían concebir. Otros, en cambio, se encontraban abrumados por la complejidad de sus propios pensamientos. La duda, el miedo y la conciencia de la propia fragilidad emergían como consecuencias inevitables de ese despertar. Y así, en cada encuentro, el Rey Pálido no solo ofrecía una transformación, sino que también introducía una nueva forma de conflicto. Porque donde hay mente, hay elección. Y donde hay elección, surge también la posibilidad del error, del desacuerdo,
de la ambición. Sin embargo, para el rey pálido, este era el precio necesario. Creía que el pensamiento consciente era un paso superior en la existencia, una forma de orden más elevada que el caos del instinto. Su visión no buscaba simplemente mejorar a los insectos, sino elevarlos a un estado donde pudieran participar de una estructura mayor, donde el mundo pudiera organizarse bajo principios de razón, estabilidad y control. Pero el acto de otorgar conciencia no era una transformación neutral. Al introducir el pensamiento en seres que nunca lo habían tenido, también introducía la posibilidad de conflicto interno. La armonía del instinto se rompía, reemplazada por una complejidad que no siempre encontraba resolución. Aún así, el rey pálido continuó su camino, porque en su visión, ese sacrificio inicial era necesario para alcanzar algo más grande. Un mundo ordenado, un reino unificado, una existencia que pudiera trascender el caos original en el que todo había comenzado. Y en cada criatura que despertaba, en cada mente que se encendía por primera vez, su legado comenzaba a tomar forma, no como una imposición inmediata, sino como una semilla silenciosa, destinada a crecer en el tiempo y a definir el futuro de aquellas tierras. Este don no fue impuesto por la fuerza, sino que se extendió naturalmente, como luz, llenando una habitación oscura. Los insectos que recibieron el toque del rey pálido lo siguieron voluntariamente, atraídos por la promesa de propósito y significado. El rey les ofreció algo que nunca habían tenido: la oportunidad de construir algo duradero, de crear una civilización que trascendiera la existencia primitiva que habían conocido. Sin embargo, este despertar intelectual tenía consecuencias no intencionadas. Al otorgar pensamiento y voluntad, el rey pálido también sembraba las semillas de la ambición, el miedo y el anhelo. Los insectos ahora podían desear más de lo que tenían, podían temer lo que podrían perder, podían anhelar propósitos que quizás nunca alcanzarían. La inocencia de la existencia instintiva se perdía para siempre. Entre las tribus que se unieron al rey pálido estaban las polillas, quienes habían adorado a la radiancia desde tiempos inmemoriales. La oferta del rey era seductora. Mentes capaces de crear maravillas arquitectónicas, de forjar herramientas y armas, de establecer leyes y orden. Gradualmente, las polillas comenzaron a volverse hacia esta nueva fuente de iluminación, abandonando lentamente a su antigua diosa en favor del progreso que el rey prometía. Este abandono no pasó desapercibido. La radiancia, cuya existencia dependía de la adoración y el recuerdo, sintió como su conexión con las polillas se debilitaba. Sus seguidores se volvían hacia la luz pálida del rey, olvidando los rituales ancestrales, dejando que los templos cayeran en el silencio. Para un dios cuyo poder residía en ser recordado, este olvido era peor que cualquier muerte física. Pero en ese momento, el rey pálido estaba demasiado absorto en su visión para notar o preocuparse por la deidad desplazada. Tenía sueños de grandeza, planos para un reino que superaría todo lo que estas tierras habían conocido. Junto a su reina, la Dama Blanca, que comenzaría a dar forma a Hallownest, un imperio que brillaría en las profundidades como una joya entre las piedras. El reino antiguo, donde el Wyrm había dejado su caparazón, se convirtió en el primer asentamiento. Aquí, los seguidores del rey comenzaron a construir, a tallar la piedra según diseños que sus nuevas mentes podían imaginar. Las primeras estructuras eran simples, pero cada generación construiría sobre los cimientos de la anterior, elevando torres de hueso pálido cada vez más altas hacia las cavernas superiores. Así comenzó la era de Hallownest, nacida del sacrificio de una forma primordial y nutrida por el don del pensamiento consciente. El rey pálido gobernaría con visión y propósito, pero en las sombras de su creación, fuerzas antiguas observaban y esperaban. Ur y los errores del pasado se preparaban para volver a la vida de formas que nadie podría haber predicho.
con el despertar intelectual difundiéndose como ondas a través de las poblaciones de insectos, el Rey Pálido comenzó la construcción de su reino en serio. Hallownest no sería simplemente un conjunto de túneles y cavernas habitadas, sino una civilización genuina con estructura, propósito y aspiraciones culturales. El rey estableció su corte en lo que se conocería como el Palacio Blanco, una estructura majestuosa tallada en hueso pálido que brillaba con una luminiscencia etérea en la oscuridad subterránea. La Dama Blanca, compañera y reina del Rey Pálido, era una figura de gracia y poder en sí misma. Su origen se vinculaba a las raíces antiguas que penetraban la tierra, de una conexión con las fuerzas vitales que fluían a través de las profundidades. Juntos, el rey y la reina formaban un par complementario. Él ofrecía intelecto y visión. Ella proporcionaba crecimiento y vitalidad. Bajo su gobierno dual, Hallownest comenzó a florecer. La capital del reino se estableció en lo que se llamó la Ciudad de las Lágrimas. Este nombre melancólico provenía de las aguas que goteaban constantemente desde las cavernas superiores, creando una lluvia perpetua que caía sobre las calles y edificios. Pero lejos de ser un lugar sombrío, la Ciudad de las Lágrimas se convirtió en el corazón cultural y económico de Hallownest. La lluvia no era vista como un obstáculo, sino como un elemento que definía la identidad misma de la ciudad, una constante que unificaba el paisaje y le otorgaba una atmósfera única, casi solemne. En aquí se alzaban estructuras impresionantes. La Torre del Amor, donde nobles insectos celebraban matrimonios elaborados. El Placer House, un teatro donde artistas presentaban obras que exploraban las nuevas emociones y experiencias que el pensamiento consciente había traído. Fuentes ornamentadas que convertían la lluvia constante en una característica estética en lugar de una molestia. Cada edificio no solo cumplía una función práctica, sino también simbólica, reflejando los valores de una sociedad que comenzaba a entenderse a sí misma a través de la expresión, el arte y la organización. Los ciudadanos de la Ciudad de las Lágrimas eran diversos. Insectos de diferentes tribus se mezclaban en las calles, comerciando, conversando, colaborando en proyectos que antes habrían sido impensables. La diversidad ya no era una fuente de separación, sino un recurso para el crecimiento colectivo. Cada grupo aportaba conocimientos, tradiciones y habilidades distintas, creando una red compleja de interacciones que enriquecía el funcionamiento del reino. Había mercaderes que vendían mercancías desde las regiones más lejanas del reino, artesanos que trabajaban metales y piedra con habilidad creciente, eruditos que comenzaban a documentar la historia y el conocimiento en textos cuidadosamente preservados. La memoria dejó de ser algo individual para convertirse en un esfuerzo compartido, un intento de no perder aquello que definía el camino recorrido. La escritura, el registro y la transmisión del conocimiento se volvieron pilares fundamentales de esta nueva civilización. El gobierno del reino se organizó con eficiencia. El Rey Pálido estableció un sistema de leyes que regulaba el comercio, resolvía disputas y mantenía el orden. Su visión no se limitaba a crear una sociedad funcional, sino una estructura que pudiera sostenerse en el tiempo, incluso en ausencia de conflictos inmediatos. Las leyes no solo controlaban, sino que definían los límites dentro de los cuales la sociedad podía crecer sin desestabilizarse. Creó una clase de nobles y administradores que ayudaban a supervisar las diferentes regiones de Hallownest. Estos individuos no solo representaban autoridad, sino también una extensión de la voluntad del rey, encargados de mantener la coherencia del sistema en cada rincón del reino. Entre estos administradores se encontraba Lurien el Vigilante, quien se instaló en las agujas de la ciudad, una torre que ofrecía vista sobre gran parte de la capital. Desde su posición elevada, Lurien observaba el flujo constante de la ciudad, las luces reflejadas en la lluvia, el movimiento ordenado de los ciudadanos, la armonía aparente de un sistema que funcionaba con precisión.
Su vigilancia no era meramente pasiva, era una forma de lealtad activa, una dedicación absoluta al mantenimiento del orden que el rey había establecido. Lúthien era ferozmente leal al rey, considerando a Hallownest como la mayor realización de civilización que el mundo había conocido. En su percepción, el reino no era solo una estructura política, sino la culminación de un proceso evolutivo, la prueba de que el orden podía imponerse sobre el caos y que la conciencia, cuando era correctamente guiada, podía dar lugar a algo verdaderamente grandioso. Sin embargo, esa misma visión contenía una tensión silenciosa. Fue porque cuanto más complejo se volvía el sistema, más dependía de su propia estabilidad interna. Y cuanto más se expandía el reino, más difícil se volvía mantener el equilibrio que lo sostenía. La ciudad de las lágrimas, con toda su belleza y su organización, no era un punto final, sino un punto de equilibrio delicado. Un lugar donde el orden y la fragilidad coexistían en una tensión constante, sostenida por la fe en que todo continuaría funcionando como había sido diseñado. Y en ese equilibrio, Hallownest alcanzó su forma más refinada. No la más perfecta, pero sí la más ambiciosa. Más allá de la capital, el reino se expandía en múltiples direcciones, cada región desarrollando su propio carácter mientras permanecía bajo la autoridad general del Rey Pálido. Greenpath, con su vegetación exuberante alimentada por las aguas que fluían desde arriba, se convirtió en un jardín sereno, donde la vida crecía en abundancia. Las crossroads olvidadas servían como arterias de conexión, túneles que unían las diferentes áreas del reino y permitían el movimiento de ciudadanos y mercancías. Las fungal wastes, con su ecosistema único de hongos y esporas, fueron parcialmente integradas al reino. Aunque la tribu Mantis, que habitaba la Villa Mantis, mantenía su independencia y tradiciones guerreras, establecieron un acuerdo tácito con Hallownest. Respetarían las fronteras del reino, mientras mantuvieran su autonomía. Este arreglo funcionó durante generaciones, con los Mantis actuando como guardianes no oficiales contra amenazas que pudieran emerger de Deepnest. Deepnest es esa región de oscuridad absoluta, habitada por arañas y criaturas aún más antiguas, permanecía mayormente fuera del control directo de Hallownest. No era simplemente una zona remota, era un límite natural, una frontera que parecía resistirse a cualquier intento de expansión. Sus túneles estrechos, sus pasajes interminables y su penumbra constante hacían que incluso los exploradores más valientes dudaran antes de adentrarse demasiado. Era un lugar de pesadilla, incluso para los ciudadanos del reino, un recordatorio de que no todas las tierras podían o debían ser civilizadas según la visión del Rey Pálido. Allí, la idea de orden se debilitaba, y la realidad parecía adoptar formas más primitivas, más caóticas, como si el mundo mismo rechazara la imposición de estructuras externas. Deepnest no respondía a leyes ni a autoridad alguna. Khan existía bajo sus propias reglas, profundamente arraigadas en lo antiguo. Para proteger las fronteras y mantener el orden interno, el rey estableció una fuerza militar, no como una simple herramienta de defensa, sino como una extensión de su voluntad, un mecanismo para preservar el equilibrio que había logrado construir. La existencia de esta fuerza no solo respondía a amenazas externas, sino también a la necesidad de mantener la coherencia interna del reino, evitando que el caos, en cualquiera de sus formas, volviera a filtrarse en su estructura. Los 5 grandes caballeros se convirtieron en leyenda, guerreros de habilidad incomparable que juraron defender a Hallownest contra cualquier amenaza. No eran simples soldados, eran símbolos vivientes del poder del reino, cada uno representando una faceta distinta de la fortaleza, la disciplina y la lealtad. Su presencia transmitía seguridad, pero también recordaba que incluso el sistema más sólido necesitaba ser protegido. Entre ellos se encontraba Hegemol, cuya armadura masiva lo hacía parecer invencible. Su figura imponente no solo era una demostración de fuerza,
sino también una declaración de resistencia absoluta. Hegemol no parecía alguien que pudiera ser derribado fácilmente, y su sola presencia en el campo de batalla funcionaba como un muro entre Hallownest y cualquier amenaza que intentara atravesarlo. Drilla, por su parte, servía como guardaespaldas personal de la Dama Blanca. Su rol no solo implicaba protección física, sino también una devoción silenciosa hacia aquello que la Dama representaba: estabilidad, pureza y continuidad. Draya encarnaba una lealtad más íntima, hecha menos visible, pero igualmente fundamental, asegurando que las figuras más importantes del reino permanecieran a salvo. Isma, cuya lealtad al rey era absoluta, representaba la fidelidad sin fisuras. Su compromiso no admitía dudas ni desviaciones. Para ella, el rey pálido no era solo un gobernante, sino la encarnación de un propósito superior. Cada acción suya estaba alineada con esa visión, convirtiéndola en una pieza clave dentro del engranaje que sostenía el reino. Zemer, la caballero gris, destacaba por su destreza con la aguja. Su precisión y elegancia en combate la diferenciaban del resto, convirtiendo cada enfrentamiento en una expresión de control y técnica. Zemer no luchaba con fuerza bruta, sino con exactitud, demostrando que la habilidad podía ser tan letal como la potencia. El quinto y más notable de estos guerreros era Ogrim, de también conocido como el Caballero del Estiércol. A pesar de su nombre poco glamoroso, Ogrim era quizás el más noble de corazón entre los grandes caballeros. Su carácter sencillo contrastaba con la grandeza de su título, pero esa simplicidad era precisamente lo que lo hacía tan confiable. Su amistad con el Rey Pálido era genuina y profunda, basada no en ceremonia, sino en respeto mutuo. Ogrim no veía al rey únicamente como una figura de autoridad, sino como un aliado, alguien con quien compartía una visión de mundo. Esa relación, libre de formalidades excesivas, fortalecía su compromiso, dándole un sentido de propósito más allá del deber impuesto. Ogrim creía completamente en la visión de Hallownest y dedicaría su vida a protegerla. Su lealtad no era cuestionable, no por obligación, sino por convicción. Para él, el reino representaba algo valioso, algo digno de ser defendido, incluso si eso implicaba sacrificios personales. Así, entre la luz del orden y las sombras de lo desconocido, Hallownest se sostenía. Un reino cuidadosamente construido, protegido por sus caballeros, guiado por su rey, y constantemente desafiado por aquello que permanecía más allá de su control. Porque incluso el orden más firme necesita enfrentar aquello que no puede dominar. Bajo la protección de estos caballeros y el gobierno sabio del rey y la reina, Hallownest prosperó durante lo que más tarde se recordaría como su Edad Dorada. Las artes florecieron, el comercio fluyó, nuevas tecnologías se desarrollaron. Los insectos que habían vivido como criaturas instintivas ahora creaban belleza, resolvían problemas complejos y contemplaban su lugar en el mundo. Sin embargo, en los márgenes de esta prosperidad, señales de problemas futuros ya comenzaban a manifestarse. En las profundidades del abismo, el Rey Pálido había comenzado experimentos oscuros, proyectos que mantenía ocultos incluso de sus súbditos más leales. Y en el reino de los sueños, donde las mentes dormidas vagaban cada noche, la radiancia olvidada comenzaba a despertar de su letargo forzado, su furia creciendo con cada generación que olvidaba su nombre. Pero por ahora, en este momento de gloria, Hallownest brillaba. Las calles de la ciudad de las lágrimas resonaban con conversación y risa. Las torres de hueso pálido se alzaban hacia cavernas que parecían infinitas, y los ciudadanos del reino creían sinceramente que habían construido algo eterno, algo que perduraría mucho después de que sus vidas individuales terminaran. No podían saber cuán frágil era esa eternidad, ni cuán cerca acechaba el fin. Mientras Hallownest crecía en poder y esplendor,
La radiancia enfrentaba una agonía singular, el olvido. Para un dios cuya existencia dependía del recuerdo y la adoración, cada generación de polillas que nacía sin conocer su nombre era como una herida que no sanaba. No era una herida física, sino algo más profundo, una erosión constante de su esencia, como si partes de su ser fueran desvaneciéndose con cada mente que dejaba de recordarla. La luz pálida del rey había eclipsado su propia luminiscencia dorada, y sus seguidores antiguos ahora se postraban ante un nuevo amo, no porque hubieran traicionado deliberadamente a su antigua deidad, sino porque el mundo mismo había cambiado las condiciones de su creencia. La atención y la devoción y el significado se habían desplazado hacia el rey pálido, cuyo orden tangible y visible ofrecía una estabilidad que la radiancia, en su naturaleza abstracta, ya no podía sostener con la misma fuerza. Las polillas, que una vez construyeron templos resplandecientes en las alturas, ahora trabajaban como ciudadanos comunes de Hallownest. Sus manos, que antes se alzaban en adoración, ahora participaban en la construcción del reino físico. Tallaban piedra para las torres del rey, comerciaban en los mercados de la ciudad de las lágrimas, servían en diversas capacidades dentro de la burocracia del reino. Su identidad, antes ligada a lo divino, se transformaba en una función dentro de un sistema más amplio. Su antigua devoción a la radiancia se convertía en un recuerdo borroso, luego en un mito olvidado, y finalmente en nada más que silencio. No desaparecía de forma abrupta, sino que se diluía lentamente, como tinta en el agua. Las historias se deformaban, los nombres se perdían, y lo que alguna vez fue sagrado se transformaba en una simple leyenda, y luego en algo que ya no tenía relevancia en la vida cotidiana. Pero los dioses no mueren tan fácilmente como los mortales olvidan. La radiancia no desaparecía con el olvido. No podía hacerlo. Su existencia no dependía únicamente de la adoración activa, sino de una presencia más profunda, arraigada en la estructura misma de la mente y la memoria. Aunque su influencia disminuía, no se extinguía por completo. Permanecía, oculta en los bordes de la conciencia, esperando, resistiendo, negándose a ser completamente borrada. En los rincones más profundos de la psique colectiva, fragmentos de su luz persistían. Sueños vagos, sensaciones inexplicables, ecos de una devoción que ya no tenía forma clara. No era una presencia dominante, pero tampoco era inexistente. Era algo intermedio, una latencia, una sombra que aún conservaba la capacidad de volver a manifestarse bajo las condiciones adecuadas. Y en esa persistencia silenciosa comenzaba a gestarse algo inevitable, porque mientras el mundo olvidaba, la radiancia no hacía más que esperar, no con paciencia pasiva, sino con una voluntad que, aunque debilitada, seguía aferrándose a su propia existencia. Cada fragmento de recuerdo que sobrevivía era un punto de anclaje, una posibilidad de retorno, una grieta en el intento de Hallownest por reemplazarla completamente. Así, en la aparente tranquilidad del reino, se desarrollaba un conflicto invisible, no entre ejércitos, ni entre caballeros, sino entre memoria y olvido, entre lo que el mundo eligía recordar y lo que se negaba a desaparecer. Y en ese espacio intermedio, donde la luz dorada aún luchaba por no extinguirse por completo, la historia de la radiancia no había terminado. Solo estaba suspendida. La radiancia se retiró al reino de los sueños, ese espacio liminal donde las mentes conscientes vagaban durante el sueño. Aquí, en este dominio que trascendía el mundo físico, ella aún tenía poder. Y aquí, en la oscuridad de su olvido, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La luz, que una vez había sido radiante y guía, se volvió cegadora y vengativa. El amor que había sentido por sus creaciones se transformó en ira ante su traición. Comenzó a tocar las mentes de aquellos que dormían, penetrando sus sueños con destellos de luz dorada. Al principio, estos toques eran tenues,
fácilmente descartados como sueños extraños o pesadillas inexplicables. Pero gradualmente, la radiancia aprendió a presionar más fuerte, a hacer que su presencia fuera imposible de ignorar. Los primeros en sentir su influencia fueron aquellos con mentes más sensibles, más abiertas a los susurros del reino de los sueños. Comenzaban a soñar con luz, una luz tan brillante que quemaba incluso con los ojos cerrados. En estos sueños, una voz sin palabras los llamaba, exigía reconocimiento, insistía en ser recordada. Algunos despertaban de estas experiencias sudando y temblando, incapaces de articular lo que habían experimentado. Otros encontraban imposible distinguir entre sueño y vigilia, atrapados en un estado de confusión creciente. El rey pálido, absorto en los asuntos de gobierno y sus experimentos secretos, Soma inicialmente no prestó atención a estos informes esporádicos. Eran anomalías menores en un reino vasto, problemas individuales que no requerían la atención del monarca. Pero la influencia de la radiancia se extendía como raíces invisibles a través del sustrato del reino de los sueños, tocando más mentes con cada ciclo de sueño. Los eruditos de Hallownest, en su búsqueda de documentar todo conocimiento, comenzaron a notar patrones. Múltiples ciudadanos reportaban sueños similares, todos centrados en una luz abrumadora y un sentimiento de ser llamados hacia algo más allá de la comprensión. Algunos académicos especularon sobre una enfermedad mental colectiva, quizás causada por los hongos de las fungal wastes o algún otro fenómeno ambiental. La verdad era mucho más terrible. La radiancia no solo estaba tocando mentes en sueños, me estaba preparando el terreno para su regreso. No se trataba de una irrupción abrupta, sino de un proceso lento, meticuloso, casi imperceptible para aquellos que aún creían estar a salvo. Cada noche que pasaba, su influencia crecía más fuerte, extendiéndose como una corriente silenciosa que se filtraba en los rincones más profundos de la conciencia. Comenzó a aprender cómo no solo entrar en los sueños, sino cómo quedarse allí incluso después de que las víctimas despertaran. Los límites entre el sueño y la vigilia empezaron a difuminarse. Aquello que antes pertenecía únicamente al descanso nocturno comenzaba a invadir la realidad cotidiana. Pensamientos fugaces, imágenes persistentes, sensaciones de presencia. Todo se convertía en un medio para sostener su influencia. Mentes tocadas por su luz encontraban cada vez más difícil liberarse de su presencia. No era una dominación inmediata, sino una erosión progresiva. La voluntad de los individuos se debilitaba con el tiempo, no por imposición directa, sino por repetición constante. Aquello que se experimenta una y otra vez deja de ser ajeno, y en ese proceso, la radiancia encontraba su camino de regreso. En el reino de las polillas, ahora mayormente abandonado y cayendo en ruinas, los monumentos antiguos todavía se alzaban como recordatorios silenciosos de la devoción olvidada. No habían sido destruidos, porque incluso en su decadencia, conservaban una presencia que no podía ignorarse por completo. Permanecían en pie como testigos de una época en la que la luz dorada era el centro de todo, cuando la fe no era una elección, sino una certeza compartida. A estatuas de la radiancia, erosionadas por el tiempo y cubiertas de musgo, miraban hacia las cavernas vacías. Sus formas, desgastadas por los años, ya no reflejaban el esplendor original, pero aún conservaban algo de su intención inicial. No eran simples estructuras, eran anclas, puntos de conexión entre el pasado y el presente, entre el recuerdo y lo que aún intentaba regresar. Los templos, donde una vez resonaban cánticos, ahora solo conocían el goteo del agua y el susurro del viento a través de grietas en la piedra. El silencio que los envolvía no era completamente vacío, estaba cargado de lo que ya no estaba. Cada eco, cada gota, cada corriente de aire parecía insistir en la ausencia de aquello que alguna vez llenó esos espacios con vida y propósito. Pero en algunos de estos lugares olvidados, algo comenzó a despertar, no de manera visible ni inmediata,
sino como una sensación sutil que se filtraba en el entorno. Pequeños destellos de luz aparecían en las estatuas antiguas, apenas visibles para cualquiera que pasara. No eran llamas ni luces constantes, sino parpadeos, como si algo intentara recordar cómo volver a existir. Las marcas talladas en las paredes parecían brillar tenuemente cuando nadie miraba directamente. Era como si la propia materia del reino respondiera a una presencia que nunca se había extinguido del todo. Un fenómeno casi imperceptible, que solo podía percibirse en los márgenes de la atención, en los momentos de distracción o en la quietud más profunda. Era como si el mismo reino respondiera al despertar de su antigua deidad, recordando a pesar de los esfuerzos por olvidar, no como una decisión consciente, sino como una resonancia inevitable. La historia, inscrita en la estructura misma del mundo, no podía ser borrada por completo. Siempre quedaban rastros, vestigios, fragmentos que persistían incluso cuando todo lo demás había cambiado. Y en ese despertar silencioso, la radiancia no solo sobrevivía, se preparaba, porque el olvido nunca es absoluto. Algunos pocos de las generaciones mayores de polillas, aquellos que habían nacido antes del completo dominio de Hallownest, comenzaron a experimentar algo extraño. Recuerdos que creían perdidos regresaban a ellos, no como pensamientos ordinarios, sino como iluminaciones que quemaban en sus mentes. Recordaban los rituales antiguos, los cánticos, la sensación de la presencia de la radiancia, envolviéndolos en luz protectora. Estos ancianos, perturbados por lo que estaban experimentando, principalmente guardaron silencio. ¿Quién creería que un dios olvidado podía regresar? ¿Quién arriesgaría la ira del rey pálido al sugerir que su reinado había desplazado algo que ahora exigía retribución? En el palacio, la Dama Blanca comenzó a sentir algo también. Su conexión con las fuerzas vitales antiguas de la Tierra le otorgaba una sensibilidad que otros carecían. Sentía una perturbación en el equilibrio fundamental de las cosas, como si una presión estuviera construyéndose en algún lugar más allá de la percepción normal. Mencionó estas sensaciones al rey pálido, pero él estaba demasiado enfocado en otros asuntos para darles el peso que merecían, porque el rey tenía sus propios secretos oscuros, en las profundidades más bajas de su palacio, más allá de donde cualquier súbdito podía vagar. Había comenzado a trabajar en un proyecto que consideraba su mayor obra. Los detalles permanecían ocultos, pero involucraban descensos al abismo, ese vacío primordial de oscuridad absoluta. Involucraban experimentos con la oscuridad antigua y sacrificios de los que ni siquiera la Dama Blanca conocía completamente. Mientras tanto, en el reino de los sueños, la radiancia esperaba y planeaba. Su olvido había durado suficiente tiempo. Pronto, muy pronto, ella le recordaría a todos por qué había sido adorada. Les mostraría que los dioses no pueden ser descartados tan fácilmente como se olvida un sueño al despertar. La luz regresaría a Hallownest, pero no sería la luz suave de la guía y la inspiración. Sería una luz cegadora que quemaría las mentes y destruiría todo lo que el rey pálido había construido. La radiancia había sido olvidada, y en ese olvido había encontrado ira. Ahora estaba lista para transformar esa ira en devastación. Y así, mientras los ciudadanos de Hallownest continuaban sus vidas diarias, inconscientes del peligro que crecía en los rincones oscuros del reino de los sueños, las fuerzas que eventualmente destruirían el reino comenzaban a moverse. El olvido estaba llegando a su fin, y con su final comenzaría la plaga que consumiría todo. En las profundidades más oscuras del palacio, más allá de pasillos ocultos y puertas selladas con magia antigua, el rey pálido contemplaba su proyecto más ambicioso y terrible. Había descubierto la verdad sobre la radiancia y la amenaza que representaba. Sus eruditos habían conectado los patrones de sueños perturbados con la antigua diosa olvidada, y el rey
Comprendió que enfrentaba una crisis que podría deshacer todo lo que había construido. La radiancia existía en el reino de los sueños, un dominio donde la autoridad del rey no alcanzaba. No podía ser destruida por medios convencionales. No podía ser desterrada por decreto. No podía ser combatida con ejércitos de caballeros nobles. Su existencia no se sostenía en la materia, sino en algo más profundo: la mente colectiva, el recuerdo compartido, la persistencia de aquello que se rehúsa a desaparecer. Era una amenaza que operaba en un nivel fundamental de conciencia, tocando las mentes de sus súbditos mientras dormían, plantando semillas de infección que eventualmente los consumirían. No necesitaba imponerse de forma visible para ejercer su influencia. Bastaba con permanecer, con infiltrarse en los espacios donde la vigilancia era menor, en los sueños, donde las defensas se debilitaban. La radiancia encontraba terreno fértil para expandirse, transformando pensamientos en impulso, recuerdo en devoción y devoción en dominio. El rey pálido, en su arrogancia e ingenio, creyó tener una solución. No era un intento de confrontación directa, sino una estrategia que buscaba eliminar la raíz del problema. Si la radiancia existía en los sueños, entonces necesitaba crear un ser sin mente que soñar, un recipiente vacío que pudiera contener la esencia de la diosa sin ser corrompido por su influencia. Un vasija puro que pudiera apresar a la radiancia dentro de sí mismo, sellándola para siempre. Pero ¿cómo se crea un ser vacío? ¿Cómo se forma una conciencia sin pensamiento, una existencia sin voluntad? La pregunta no era solo técnica, sino filosófica, porque la existencia misma, en Hallownest, estaba ligada a la mente. El pensamiento definía la identidad, la voluntad determinaba el camino. El rey debía encontrar una forma de romper esa conexión, de producir algo que existiera sin las características que normalmente definían a un ser consciente. El rey descendió al abismo, ese vacío primordial en las entrañas más profundas de la tierra. No era un simple descenso físico, sino un acercamiento a los límites mismos de la creación. Aquí, la oscuridad antigua existía en su forma más pura, una fuerza que era la antítesis de la luz de la radiancia, donde la radiancia representaba memoria, identidad y expansión de la conciencia. La oscuridad representaba la ausencia de todo eso: silencio, disolución, olvido. El rey comprendió que esta oscuridad podía ser moldeada, que podía ser usada para crear seres que existieran fuera de las leyes normales de la vida y la mente, no como criaturas ordinarias, sino como herramientas, como contenedores diseñados para resistir aquello que ningún otro ser podía enfrentar. La oscuridad no imponía voluntad, pero ofrecía la materia prima para una existencia sin forma definida. Trabajó en secreto, con la ayuda de solo los más confiables de sus súbditos. La discreción era esencial, no solo para proteger el proyecto, sino para evitar cualquier interferencia externa que pudiera comprometer su propósito. Cada paso del proceso estaba rodeado de silencio, de aislamiento, de una precisión casi ritual. La Dama Blanca sabía de sus experimentos, aunque no de todos los detalles, y su participación fue necesaria, no por simple apoyo, sino por una razón más fundamental, porque para crear vida, incluso vida vacía, se requería la esencia de ambos progenitores. Su papel no era accesorio, sino indispensable. Representaba el otro lado de la ecuación, la contraparte que permitiría dar forma a aquello que el rey buscaba construir. Así, entre la luz y la oscuridad, entre la voluntad y el vacío, comenzó a gestarse un nuevo tipo de existencia. No una vida común, sino algo diseñado con un propósito específico: contener aquello que no podía ser destruido. Pero incluso en los diseños más precisos, siempre existe una variable imposible de controlar. El proceso fue horrible más allá de las palabras. Huevos fueron colocados en el abismo, infundidos con la esencia del rey y la reina, pero dejados a merced de la oscuridad antigua. Cuando eclosionaron,
A los seres que emergieron eran pequeñas figuras de caparazón vacío, con ojos oscuros como el abismo mismo, sin voces, sin pensamientos visibles. Estos eran los vasijos, y fueron creados por miles. El rey los observaba nacer, eclosionar en la oscuridad absoluta del abismo, cayendo en ese vacío negro donde la oscuridad antigua los moldeaba. Algunos se rompían inmediatamente, demasiado frágiles para resistir las fuerzas primordiales. Otros sobrevivían pero permanecían en el fondo del abismo, incapaces de ascender las paredes escarpadas hacia la luz tenue arriba. El rey esperaba que entre estos miles uno emergiera perfecto, completamente vacío de mente, voluntad y voz, pero lo suficientemente fuerte como para contener a un dios. Este sería el vasijo puro, el salvador de Hallownest. Incontables vasijos cayeron en el intento. Sus pequeños cuerpos se acumulaban en el fondo del abismo como una montaña de caparazones rotos, un monumento a la escala del sacrificio que el rey consideraba necesario. No mostraba remordimiento por estas muertes, no porque fuera cruel por naturaleza, sino porque se había convencido a sí mismo de que estas creaciones eran verdaderamente vacías, sin conciencia que pudiera sufrir. Estaba equivocado, porque aunque los vasijos carecían de voz y su capacidad de pensamiento era limitada, no eran completamente vacíos. Algo existía dentro de ellos, una chispa de ser que el rey se negaba a reconocer. Se movían con propósito, respondían a su entorno, y aunque no podían expresarlo, experimentaban el mundo a su manera silenciosa. Entre los miles que luchaban en la oscuridad del abismo, uno finalmente logró ascender, o escaló las paredes escarpadas con una determinación que sugería más que simple instinto, alcanzando la plataforma donde el rey esperaba. Este pequeño ser, cubierto de sombras pero intacto, fue examinado cuidadosamente. El rey pálido lo observó. Probó su mente en busca de cualquier rastro de pensamiento o voluntad, y finalmente declaró que había encontrado lo que buscaba, el vasijo puro. Este sería llamado el Hollow Knight, el recipiente que contendría a la radiancia y salvaría a Hallownest de la plaga que se avecinaba. El Hollow Knight fue llevado del abismo y criado en el palacio, no como un hijo, sino como un instrumento cuidadosamente perfeccionado. El rey lo entrenó personalmente, moldeándolo con una disciplina constante, casi implacable, donde cada gesto, cada movimiento, cada respuesta era refinada hasta eliminar cualquier rastro de duda o desviación. Le enseñó a blandir la aguja, a moverse con gracia mortal, a servir sin cuestionar, a convertirse en la encarnación misma de la obediencia absoluta. El Hollow Knight creció alto y fuerte, convirtiéndose en una figura imponente de armadura negra y capa blanca, portando un caparazón con cuernos que lo distinguía. Su presencia no necesitaba anunciarse, imponía respeto en silencio. Era la representación perfecta de la intención del rey, un ser que no dudaba, que no vacilaba, que no soñaba. En él se depositaba la esperanza de sellar aquello que ninguna otra estrategia podía contener. Sin embargo, esa perfección era también su mayor prueba, porque un ser creado para no pensar, para no sentir, para no cuestionar, mas debía sostenerse constantemente en el vacío de su propia naturaleza, y en ese vacío, donde no debería existir nada, cualquier mínima grieta podía convertirse en algo incontenible. Mientras tanto, en el abismo, los otros vasijos quedaron abandonados. Miles de ellos permanecieron en la oscuridad, olvidados por su creador tan pronto como había encontrado el que necesitaba. No hubo ceremonias de despedida, ni reconocimiento de su existencia. Solo el silencio, frío e indiferente, como testigo de una creación incompleta. Algunos murieron en el vacío negro, consumidos por la falta de propósito o por la simple imposibilidad de sostenerse sin dirección. Otros sobrevivieron en un estado de existencia inmóvil, atrapados en una suspensión indefinida, esperando en la penumbra eterna, sin saber qué era aquello que aguardaban. El abismo no ofrecía respuestas, solo persistencia. Y en ese lugar,
La existencia misma se convertía en una prueba. Entre estos olvidados había uno que también lograría eventualmente ascender, aunque mucho más tarde y por circunstancias que el Rey Pálido nunca podría haber predicho. Este pequeño vasija, indistinguible de los demás en apariencia, compartía la misma forma, la misma esencia, el mismo origen. Sin embargo, algo en él era diferente. No era una diferencia visible, ni una característica evidente. Era algo más sutil, casi imperceptible, una determinación peculiar, una inclinación a persistir donde otros se rendían, una especie de resistencia interna que no podía ser explicada por los métodos del rey. Pero su historia no se revelaría de inmediato. No pertenecía al presente de la creación del Hollow Knight, ni al momento del auge del reino. Vendría más tarde, en un tiempo cuando Hallownest ya había caído en ruinas. El rey, satisfecho con su Hollow Knight, procedió a la siguiente fase de su plan. El vasija puro sería el contenedor, pero se necesitaba más que eso. Se requerían sellos, protecciones y algo para atraer a la radiancia hacia la trampa. Para esto, el rey recurrió a la ayuda de los seres más leales del reino. 3 soñadores serían seleccionados, individuos cuyo sueño eterno serviría como cerrojos vivientes para el sello que contendría al Hollow Knight y, por extensión, a la radiancia dentro de él. Lúrien el Vigilante fue el primero en ofrecerse voluntariamente. Su devoción a Hallownest era absoluta y consideraba un honor sacrificar su conciencia despierta para proteger el reino que amaba. Desde su torre en las agujas de la ciudad, Lúrien podría dormir para siempre, su sueño entrelazado con el sello. La segunda fue Monomón la maestra, erudita brillante que residía en los archivos de niebla en Foggy Canyon. Monomón era una investigadora insaciable, siempre buscando conocimiento más profundo sobre la naturaleza de la realidad, aunque el sacrificio de su conciencia despierta significaba el fin de su investigación. Comprendió la necesidad y aceptó su papel. La tercera fue Herra, la bestia, líder de Deep Nest. Herra no era súbdita del Rey Pálido. Deep Nest mantenía su independencia ferozmente, pero comprendía que la plaga que venía no distinguiría entre los dominios del rey y los suyos propios. Aceptó convertirse en soñadora, pero a cambio exigió algo del rey, un heredero. El Rey Pálido accedió, y así nació Hornet, hija del rey y Herra, destinada a un papel importante en eventos futuros. Con el Hollow Knight preparado y los 3 soñadores listos para tomar sus posiciones, el Rey Pálido se preparó para la confrontación final con la radiancia. El plan era simple en concepto, pero terriblemente arriesgado en ejecución. Atraer a la radiancia del reino de los sueños hacia el Hollow Knight, sellarla dentro de este recipiente supuestamente vacío, y luego encerrar al Knight en el templo del huevo negro, protegido por los sueños de Lúrien, Monomón y Herra. Nadie, excepto el rey, sabía exactamente cómo se llevaría a cabo la atracción de la radiancia. El plan, envuelto en absoluto secretismo, se mantenía oculto incluso para aquellos que más cerca se encontraban de la corte. En Hallownest, donde la información era una forma de poder, el silencio era la herramienta más peligrosa. Y en este caso, ese silencio era deliberado. Algunos especulaban que el Hollow Knight mismo serviría como señuelo, su naturaleza como creación del rey, siendo suficiente para provocar la ira de la diosa, no como un desafío directo, sino como una presencia que, por su sola existencia, despertaría algo en la radiancia, una contradicción viviente, un ser nacido de la luz y la oscuridad, diseñado para contener aquello que no podía ser contenido. Otros pensaban que algún ritual antiguo sería realizado, una invocación que forzaría a la radiancia a manifestarse, una ceremonia cuidadosamente preparada, quizás inspirada en prácticas olvidadas, donde símbolos, sellos y voluntad convergerían para obligar a la deidad a responder. No se trataba de invitarla, sino de arrastrarla hacia la realidad,
de romper el límite entre el sueño y la vigilia con intención absoluta. Pero más allá de las teorías, más allá de las conjeturas de la corte o de los susurros entre aquellos que intentaban comprender, había una verdad incuestionable. Cualquiera que fuera el método, funcionó. La radiancia respondió, no de manera inmediata, ni con la violencia de una invasión directa, sino como una presencia que se filtró lentamente, como si algo largamente contenido hubiera encontrado finalmente una grieta por donde volver. Su influencia comenzó a expandirse, primero de forma sutil, luego cada vez más evidente, hasta que su existencia ya no pudo ser ignorada. El equilibrio que el rey había intentado construir comenzó a inclinarse. El Hollow Knight, concebido como el recipiente perfecto, ya no era solo una herramienta. Se había convertido en el punto central de una tensión que definiría el destino de todo el reino. Y en el momento en que la radiancia fue atraída, el verdadero peligro dejó de ser su ausencia y pasó a ser su regreso. En una noche que los pocos testigos recordarían como llena de luz cegadora y un silencio opresivo, la radiancia fue sellada dentro del Hollow Knight. El vasija puro, tan cuidadosamente criado y entrenado, tomó dentro de sí la esencia de un dios furioso. Las cadenas del sello se cerraron, no de metal, sino de voluntad y sacrificio, mantenidas en su lugar por los sueños de 3 leales. El Hollow Knight fue llevado al templo del huevo negro en el antiguo reino, o ese lugar donde el Wyrm había dejado su caparazón milenios antes. Allí, en una cámara sellada, el Knight permanecería inmóvil, conteniendo a la radiancia en un encierro eterno. Y así, Hallownest fue salvado. O eso creía el rey pálido. Porque lo que el rey no sabía, lo que se negaba a admitir incluso a sí mismo, era que el Hollow Knight no era perfecto. A pesar de toda su crianza y entrenamiento, a pesar de los esfuerzos del rey por crear un ser verdaderamente vacío, el Hollow Knight había desarrollado algo que hacía imposible su tarea. Había formado un vínculo con su padre. Había aprendido a sentir orgullo por cumplir su propósito. Había desarrollado, por pequeña que fuera, una idea de sí mismo. No era un recipiente puro. Tenía, por tenue que fuera, una voluntad. Y con el tiempo, en la oscuridad del templo del huevo negro, a esa pequeña imperfección se convertiría en una grieta. A través de esa grieta, la radiancia comenzaría a filtrarse nuevamente hacia el mundo, más furiosa que nunca, transformada por su encarcelamiento en algo aún más terrible, la infección. Pero eso tomaría tiempo. Por ahora, mientras el Hollow Knight tomaba su lugar en el templo sellado y los 3 soñadores comenzaban su sueño sin fin, Hallownest experimentó paz. La crisis había sido evitada, el reino estaba seguro, y el rey pálido podía descansar sabiendo que su mayor obra había salvado a su civilización. Era una paz que duraría generaciones, pero no para siempre. Porque en los márgenes del reino, en las profundidades del abismo y en los sueños encadenados de los soñadores, las semillas de la caída futura ya estaban plantadas, esperando solo el momento adecuado para germinar. En el tiempo pasó sobre Hallownest, medido en generaciones de insectos que vivían, trabajaban y morían dentro de sus túneles de piedra y torres de hueso pálido. Tras el sellado de la radiancia, el reino experimentó lo que muchos considerarían su culminación. Una era de estabilidad, donde la amenaza había sido derrotada y el futuro parecía asegurado. Durante un tiempo, Hallownest conoció algo cercano a la tranquilidad. Las calles de la ciudad de las lágrimas continuaban llenas de vida. Los comerciantes mantenían sus rutas con la misma disciplina de siempre. Y los ciudadanos hablaban del futuro como si fuera una extensión natural del presente. El sellado del Hollow Knight había cumplido su propósito, al menos en apariencia. Para la mayoría, la amenaza había quedado atrás, convertida en un problema resuelto, en un recuerdo que no requería ser revisitado. Sin embargo, la estabilidad en Hallownest nunca fue absoluta.
Era una calma sostenida sobre algo que aún persistía, algo que no había sido erradicado, sino simplemente contenido. Y como toda contención imperfecta, con el tiempo comenzó a ceder. Los primeros signos fueron sutiles, casi imperceptibles, para quienes no sabían qué buscar. Un trabajador que olvidaba tareas básicas que había realizado toda su vida. Un guardia que permanecía inmóvil durante minutos, con la mirada fija en un punto inexistente. Conversaciones que se interrumpían abruptamente, como si algo invisible atravesara el pensamiento de quienes hablaban. Eran detalles pequeños, fácilmente ignorables de forma individual, pero inquietantes cuando comenzaban a repetirse. Pronto, los sueños regresaron, pero no como antes. No eran visiones pasajeras ni fragmentos incoherentes de la mente en reposo. Eran persistentes, recurrentes, compartidos. Diferentes individuos comenzaron a describir experiencias similares con una precisión inquietante. Una luz intensa, envolvente, imposible de apartar incluso con los ojos cerrados. Una presencia que no hablaba con palabras, pero que transmitía intención, exigencia, recuerdo. No era la luz pálida del rey. Era otra cosa, más antigua, más invasiva. Los eruditos de Hallownest comenzaron a registrar estos eventos como anomalías aisladas, intentando clasificarlos dentro de categorías comprensibles. Se habló de histeria colectiva, de contaminantes ambientales, incluso de efectos secundarios derivados de las esporas de ciertas regiones, pero ninguna explicación lograba abarcar la totalidad del fenómeno, porque lo que estaba ocurriendo no era un brote repentino, sino una filtración lenta, constante, que se expandía sin necesidad de un origen visible. En lo profundo del templo del huevo negro, el Hollow Knight permanecía en silencio absoluto, encadenado, sellado, inmóvil, pero no intacto. La radiancia, confinada dentro de ese recipiente que nunca fue completamente puro, no había desaparecido, había esperado, y en esa espera había aprendido. La más mínima imperfección en el Hollow Knight, un vestigio de voluntad, un rastro de identidad, un vínculo emocional con su creador, era suficiente para abrir una grieta invisible. No en las cadenas físicas, ni en los sellos que lo contenían, sino en el lugar más vulnerable de todos, la mente. A través de esa grieta, la radiancia comenzó a filtrarse nuevamente, primero hacia los sueños, luego hacia la conciencia, finalmente hacia la realidad. Los insectos afectados empezaron a cambiar de formas que ya no podían ser ignoradas. Sus ojos adquirían un brillo anaranjado, como brasas encendidas bajo sus caparazones. Sus movimientos se volvían erráticos, pero no completamente caóticos, como si respondieran a una lógica que otros no podían percibir. Su comportamiento se tornaba agresivo, pero no siempre sin propósito. Había dirección en su violencia, una intención que parecía guiarlos desde algún lugar más allá de su propia voluntad. Y lo más inquietante no era la agresión, era la serenidad de algunos. Algunos infectados no luchaban, no gritaban, no parecían sufrir, permanecían quietos, con expresiones casi pacíficas, como si estuvieran escuchando algo que nadie más podía oír, como si la luz que los consumía no fuera percibida como una amenaza, sino como una revelación, como una promesa. Las primeras regiones en mostrar un deterioro evidente fueron aquellas más cercanas al antiguo reino. Las Forgotten Crossroads, que alguna vez habían sido un punto vital de conexión entre distintas áreas, comenzaron a perder su funcionalidad. Los caminos seguían allí, pero el tránsito disminuía. Los encuentros se volvían peligrosos. El silencio reemplazaba gradualmente el movimiento. La Guilda del Rey intentó responder. Se enviaron patrullas para investigar las anomalías. Se establecieron protocolos de contención en zonas afectadas. Se ordenó a los ciudadanos evitar áreas donde se hubieran reportado comportamientos inusuales. Pero rápidamente se hizo evidente que estas medidas eran insuficientes, porque no estaban enfrentando a un enemigo convencional. No era una bestia, no era una invasión, no era algo que pudiera ser contenido con muros o derrotado con armas.
Era una influencia, una voluntad, una presencia que no necesitaba atravesar puertas ni romper defensas, porque ya estaba dentro de las mentes de aquellos a quienes intentaban proteger. Y mientras la guilda buscaba respuestas en el mundo físico, la verdadera batalla se estaba librando en otro lugar, en los sueños, en los pensamientos, en ese espacio invisible donde la radiancia, olvidada pero no destruida, comenzaba a reclamar nuevamente lo que una vez fue suyo. El tiempo pasó sobre Hallownest con una quietud engañosa, como si el propio reino respirara aliviado tras haber contenido una catástrofe que pocos llegaron a comprender por completo. De las generaciones nacidas después del sellado, crecieron sin conocer el terror de la luz dorada que una vez invadió los sueños. Para ellos, el Hollow Knight no era una figura trágica, ni un sacrificio viviente, sino un mito lejano, una historia contada en voz baja por ancianos que hablaban de una guerra invisible que ya no parecía relevante. La vida continuó con una normalidad cuidadosamente reconstruida, y el reino, aunque marcado por lo que había ocurrido, logró sostener una apariencia de estabilidad. La ciudad de las lágrimas siguió siendo el corazón palpitante de Hallownest. Sus calles húmedas reflejaban las luces pálidas de las farolas, y el sonido constante del agua cayendo se convirtió en un ritmo familiar, casi reconfortante. Los mercados prosperaban, los artesanos perfeccionaban sus técnicas, y los eruditos llenaban bibliotecas con conocimientos que crecían con cada generación. Sin embargo, bajo esta superficie de orden y progreso, algo sutil comenzaba a cambiar. No era inmediato ni evidente. Era más bien una sensación difusa, una incomodidad apenas perceptible que se filtraba en los momentos de silencio. Los primeros signos fueron ignorados. Algunos ciudadanos comenzaron a experimentar sueños extraños, fragmentos de luz que no pertenecían a la tranquila oscuridad de Hallownest. No eran pesadillas en el sentido convencional, sino visiones persistentes que dejaban una sensación inquietante al despertar. Una luz dorada, lejana pero insistente, que parecía observar más que iluminar. Estos sueños eran fáciles de descartar al principio, atribuidos al estrés, a la imaginación o a causas desconocidas. Pero lentamente, comenzaron a repetirse. Los eruditos, atentos a cualquier anomalía, registraron estos casos con meticulosidad. Notaron patrones. Individuos de distintas regiones, sin conexión aparente, reportaban experiencias similares. La recurrencia era baja, casi insignificante en comparación con la población total, pero lo suficiente para generar preocupación entre aquellos que recordaban las antiguas advertencias, porque algunos sí recordaban. Entre los más antiguos del reino, aquellos que habían vivido en la transición entre la crisis y la paz, persistía un conocimiento que nunca se extinguió del todo. Sabían que la radiancia no había sido destruida, solo contenida. Sabían que el Hollow Knight no era una solución definitiva, sino una barrera, y toda barrera, por sólida que pareciera, podía eventualmente ceder. Mientras tanto, en el templo del huevo negro, el tiempo no transcurría como en el resto del mundo. Allí, el Hollow Knight permanecía inmóvil, encadenado no por hierro sino por propósito. Su cuerpo, firme como una estatua, ocultaba en su interior una lucha constante. La radiancia no estaba dormida. Nunca lo estuvo. Dentro del recipiente imperfecto, presionaba, buscaba, insistía. Y encontró una grieta. No fue una ruptura violenta ni un evento repentino. Fue algo más insidioso, una filtración. La imperfección del Hollow Knight, esa mínima chispa de identidad que el rey pálido había ignorado, comenzó a convertirse en un punto de entrada. La radiancia, paciente y persistente, comenzó a expandirse a través de esa fisura invisible. Primero, en sueños, luego, en pensamientos, finalmente, en la realidad. La infección no llegó como una plaga convencional. No había un punto de origen claro, ni un vector físico identificable.
Se manifestaba como una corrupción de la mente, una distorsión de la voluntad. Aquellos afectados comenzaban a comportarse de manera errática. Sus ojos, antes claros, adquirían un brillo anaranjado inquietante. Sus movimientos se volvían espasmódicos, como si ya no respondieran completamente a su propia conciencia. La guilda, los eruditos, los administradores, todos intentaron encontrar una explicación racional, pero la naturaleza de la infección desafiaba cualquier comprensión tradicional. No era una enfermedad del cuerpo, aunque eventualmente lo consumiera. Era algo más profundo, algo que operaba en el mismo nivel donde residían los sueños. A medida que los casos aumentaban, el miedo comenzó a propagarse más rápido que la propia plaga. Las zonas afectadas fueron aisladas. Las rutas comerciales se modificaron. Los cazadores fueron enviados no contra monstruos, sino contra sus propios semejantes, en un intento desesperado por contener lo que ya no podía ser contenido. Pero cada medida tomada parecía insuficiente. La infección no respetaba barreras físicas. No entendía de fronteras ni de órdenes, porque no era simplemente una enfermedad. Era una voluntad. Y esa voluntad recordaba. Recordaba el abandono. Recordaba el olvido. Recordaba cada templo en ruinas y cada plegaria silenciada. La radiancia no solo estaba regresando, estaba reclamando. En medio de este colapso gradual surgieron historias. Susurros de figuras que se movían entre las sombras, de guerreros que aún luchaban por mantener lo que quedaba del reino. Algunos hablaban de Hornet, la hija del rey, y Erra, moviéndose entre regiones, observando, evaluando, actuando cuando era necesario. Otros mencionaban a antiguos caballeros que se negaban a abandonar sus puestos, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Pero también había otra historia, una más silenciosa, en las profundidades del abismo, donde miles de vasijos habían sido abandonados. Uno de ellos comenzó a moverse, no por orden, no por destino impuesto, sino por algo más difícil de definir, una especie de impulso, una dirección sin palabras. Este pequeño ser, indistinguible de los demás en apariencia, comenzó su ascenso. Lento, constante, inevitable. Emergió en un mundo que ya no era el que había sido concebido para proteger. Hallownest estaba cayendo. Las calles de la ciudad de las lágrimas, una vez llenas de vida, comenzaron a vaciarse. Las voces se apagaron, reemplazadas por ecos. Las estructuras permanecían, pero el espíritu que las había llenado se desvanecía. Incluso aquellos que no estaban infectados sentían el peso de algo inevitable, una certeza de que el reino había cruzado un punto sin retorno. Y sin embargo, en medio de esa decadencia, algo persistía. No esperanza, al menos no en su forma tradicional, sino propósito. Porque mientras la infección se extendía, mientras la radiancia reclamaba lo que había perdido, mientras el legado del rey pálido se desmoronaba bajo el peso de sus propias decisiones, una nueva historia comenzaba a tomar forma. No la de un rey, no la de un dios, sino la de un pequeño caballero silencioso, cuya existencia misma desafiaba los errores del pasado, y cuyo viaje, aunque nacido del fracaso de otros, tenía el potencial de reescribir el destino de todo un reino. El pequeño caballero no tenía nombre, ni voz, ni recuerdos claros que guiaran sus pasos, y sin embargo, avanzaba, no con la determinación ruidosa de un héroe clásico, sino con una persistencia silenciosa, casi mecánica, como si algo en lo más profundo de su ser reconociera un propósito que su mente no podía formular. Cada paso que daba en los túneles olvidados de Hallownest era un eco distante de decisiones tomadas mucho antes de su existencia. El mundo que encontró al emerger no era el reino glorioso que el rey pálido había imaginado. Era un lugar fragmentado, donde cada región parecía existir en un estado suspendido entre lo que había sido y lo que inevitablemente se convertiría. Las Forgotten Crossroads, antaño arterias vivas del reino, ahora estaban infestadas por criaturas erráticas. A sus movimientos impredecibles
delatando la influencia creciente de la infección. Los caminos seguían ahí, pero ya no conectaban comunidades, solo ruinas. A medida que el caballero avanzaba, encontraba restos de historias detenidas a mitad de su curso. Carros abandonados, herramientas oxidadas, estructuras colapsadas que alguna vez habían tenido propósito. No había caos absoluto, sino algo más inquietante, una especie de abandono progresivo, como si la vida hubiera sido lentamente drenada del reino en lugar de arrancada de golpe. Greenpath ofrecía un contraste engañoso. La vegetación seguía viva, vibrante incluso, pero bajo esa superficie se ocultaba una tensión constante. Criaturas que alguna vez habitaron ese lugar en equilibrio, ahora se movían con agresividad, como si algo invisible las empujara hacia un estado de alerta permanente. Fue allí donde el caballero encontró por primera vez una presencia que no estaba completamente consumida por la decadencia: Hornet. Ella no era como los demás. Sus movimientos eran precisos, su mirada clara, su propósito evidente. No era una superviviente accidental, sino una guardiana consciente de lo que estaba ocurriendo. Observó al caballero con una mezcla de curiosidad y cautela, como si intentara descifrar qué era exactamente esa pequeña figura que avanzaba sin dudar en un mundo que se desmoronaba. Su encuentro no fue amistoso, pero tampoco completamente hostil. Fue, más bien, una evaluación. Hornet entendía más de lo que decía. Sabía del abismo, sabía de los vasijos, sabía que el Hollow Knight no había sido la solución perfecta que el rey había proclamado. Y al ver al caballero, reconoció algo inquietante. Una repetición. Otra pieza en un ciclo que quizás nunca había sido completamente interrumpido. Pero lo dejó continuar, porque, de alguna manera, este nuevo participante en la historia podría ser diferente. Más adelante, en los archivos de Niebla, el caballero encontraría rastros de Monomón, uno de los 3 soñadores. Aunque su cuerpo físico permanecía en un estado suspendido, su influencia persistía en los mecanismos que había dejado atrás. Sistemas de contención, registros incompletos, intentos de comprender algo que incluso ella, con toda su inteligencia, no había logrado descifrar del todo. Fue también en estas regiones donde el caballero comenzó a encontrar figuras que aún conservaban fragmentos de lucidez. Quirrell, por ejemplo, vagaba con una serenidad extraña, como alguien que había olvidado partes esenciales de sí mismo, pero que aún seguía adelante guiado por una intuición tranquila. Sus conversaciones eran pausadas, reflexivas, como si cada palabra estuviera siendo cuidadosamente elegida en un mundo donde el significado comenzaba a desvanecerse. A través de estos encuentros, una imagen más clara comenzó a formarse. La infección no era simplemente una consecuencia del fallo del Hollow Knight. Era una manifestación activa de la radiancia, una forma de extender su voluntad más allá del confinamiento físico. Cada mente afectada se convertía en un punto de acceso, una extensión de su presencia. No necesitaba liberarse completamente para influir en el mundo. Ya lo estaba haciendo, y cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía que el sello no estaba aguantando. En la ciudad de las lágrimas, la decadencia era imposible de ignorar. Las estructuras seguían en pie, pero la vida que las había llenado se había distorsionado. Los pocos habitantes que aún se movían lo hacían con una rigidez inquietante. Sus acciones repetitivas, carentes de intención real. Era como observar ecos de lo que alguna vez fueron, atrapados en patrones que ya no comprendían. El caballero avanzaba sin intervenir más de lo necesario. No por indiferencia, sino porque su naturaleza no le permitía detenerse en cada fragmento de tragedia. Su propósito, aunque no consciente, lo empujaba hacia adelante, hacia algo más central, más importante, hacia el origen. En Deep Nest, la sensación de amenaza era diferente. No provenía de la infección, al menos no exclusivamente. Era un peligro más antiguo, más primitivo. Las criaturas de ese lugar no necesitaban la influencia de la radiancia para ser letales.
Sin embargo, incluso allí, la infección había comenzado a filtrarse, alterando comportamientos, intensificando agresiones. Fue en esas profundidades donde el caballero se acercó a uno de los pilares del sello, Herrá, la bestia. Su sueño, al igual que el de los otros soñadores, mantenía una parte esencial del confinamiento de la radiancia, pero acceder a ella implicaba una decisión irreversible. Romper el vínculo significaba debilitar el sello. Era un paso necesario, pero también peligroso. Y aún así, el caballero avanzó, no por comprensión, sino porque ese era el camino. A medida que los soñadores comenzaban a caer, uno por uno, el mundo respondía. La infección se intensificaba, y como si la radiancia sintiera cada ruptura y aprovechara cada grieta que se abría en su prisión. Pero al mismo tiempo, algo más ocurría. El camino hacia la verdad se despejaba, porque lo que el caballero estaba haciendo no era simplemente liberar una amenaza. Estaba desmantelando una mentira, la idea de que el sacrificio del Hollow Knight había sido suficiente, la creencia de que el problema había sido resuelto en lugar de postergado. Cada soñador que caía revelaba una parte de esa ilusión, mostrando que el sistema que sostenía al reino había sido, desde el principio, una solución incompleta. Y en el centro de todo, esperando, estaba el propio Hollow Knight, no como un salvador, sino como una advertencia, porque lo que el caballero encontraría al final de su viaje no sería una victoria clara ni una resolución simple, sería una confrontación con el resultado de todo lo que había salido mal, y la comprensión de que algunas historias no se corrigen, se reemplazan. El templo del huevo negro se alzaba en silencio, como si el tiempo mismo hubiera decidido evitar ese lugar. No había vida en sus alrededores, pero tampoco una verdadera sensación de muerte. Era algo intermedio, una quietud densa que parecía absorber cualquier sonido antes de que pudiera existir. Las puertas, selladas durante generaciones por la voluntad de los soñadores, finalmente cedían, no con estruendo, sino con una resignación casi imperceptible, como si supieran que aquello que contenían ya no podía permanecer encerrado. El caballero avanzó sin vacilar. En el interior, la atmósfera cambiaba. No era simplemente un espacio físico, sino un punto de convergencia entre lo material y lo onírico. El aire mismo parecía cargado de algo antiguo, algo que había estado esperando. En el centro de la cámara, suspendido en un estado entre la vigilia y el sueño, se encontraba el Hollow Knight. Ya no era la figura imponente de leyenda. El tiempo y la carga que llevaba dentro lo habían transformado. Su cuerpo, antes firme, mostraba señales de desgaste. Movimientos lentos, casi dolorosos, como si cada intento de mantenerse en pie fuera una lucha contra algo que tiraba en dirección opuesta. La armadura, símbolo de su propósito, ahora parecía más una prisión que una protección. Y aún así, cuando el caballero se acercó, reaccionó. No como un guardián que defiende su posición, sino como alguien que reconoce lo inevitable. El enfrentamiento que siguió no fue una batalla en el sentido tradicional. No había odio claro, ni intención de destruir por simple dominio. Era más bien una colisión de destinos. El Hollow Knight, atrapado entre su propósito original y la corrupción que lo consumía, luchaba no solo contra el intruso frente a él, sino contra la presencia que lo habitaba. Cada movimiento era errático, cada ataque una mezcla de fuerza y desesperación. En ciertos momentos, parecía incluso intentar detenerse, como si una parte de él entendiera lo que estaba ocurriendo, como si, en lo más profundo, supiera que este enfrentamiento no era un error, sino una corrección. Y entonces, la grieta se abrió completamente. La radiancia no necesitó escapar con violencia, simplemente se manifestó. La luz dorada comenzó a filtrarse desde el interior del Hollow Knight, no como una explosión, sino como una revelación.
Aquello que había sido contenido durante tanto tiempo ya no podía mantenerse oculto. El mundo físico se desdibujó. Las formas perdieron consistencia, como si la realidad misma dudara de su propia estructura. Las superficies se volvieron irreales, los límites se diluyeron y, por un instante, todo lo que se entendía como tangible quedó suspendido en una inestabilidad silenciosa. El caballero fue arrastrado al reino de los sueños. No fue un desplazamiento violento, sino una transición inevitable, como si el tejido del mundo lo reconociera y lo reclamara para ese plano donde las reglas eran otras. Allí, el tiempo no seguía una línea clara y la percepción se expandía más allá de lo físico. Allí, la radiancia existía en su forma más pura, no como una sombra de lo que fue, sino como la entidad completa, vasta e imponente. Su presencia no era solo visual, era una presión constante sobre la mente, una luz que no iluminaba, sino que exigía ser vista, reconocida, aceptada. Era el peso del recuerdo, la persistencia de aquello que se niega a desaparecer. El enfrentamiento que siguió trascendía lo físico. No se trataba solo de esquivar ataques o responder con precisión. Era una lucha contra algo que operaba en un nivel más profundo. Una confrontación con una voluntad que había existido mucho antes que el propio reino. Cada movimiento tenía un significado más allá de su ejecución. Cada gesto era una declaración de resistencia o de aceptación. La radiancia no atacaba solo el cuerpo. Intentaba imponerse sobre la existencia misma del caballero, erosionar su identidad, reescribirlo desde la raíz. Buscaba ocupar cada espacio posible, llenar cada vacío, convertir la resistencia en inevitabilidad. Su poder no era únicamente destructivo, sino también absoluto en su intención de dominio. Pero ahí residía la diferencia. El Hollow Knight había fallado porque no estaba verdaderamente vacío, porque en su interior había surgido una identidad, un vínculo, una grieta que la radiancia pudo explotar. Pero este caballero era distinto, no porque fuera perfecto, sino porque no había sido moldeado de la misma manera. No había sido elevado, ni entrenado, ni observado. No había expectativas que lo definieran. Había sido olvidado. Y en ese olvido había algo inesperado. No una ausencia total, sino una libertad diferente. Una existencia que no dependía de ser vista, ni reconocida, ni validada. Una presencia que no necesitaba justificarse para persistir. La batalla se desarrolló en ese espacio ambiguo entre lo que es y lo que se recuerda. Cada avance del caballero era una negación silenciosa de la imposición de la radiancia. No luchaba por dominarla, ni por destruirla en el sentido tradicional. Luchaba para contenerla de una manera que no repitiera el error anterior, para cerrar el ciclo de otra forma, sin caer en la misma estructura que había condenado al Hollow Knight. Cada encuentro era un equilibrio frágil entre resistencia y contención. Cada instante exigía precisión, no solo en el movimiento, sino en la intención. El caballero no podía permitirse desviarse, no cuando lo que enfrentaba era una fuerza que buscaba precisamente eso, romper su estabilidad. Y cuando finalmente la luz comenzó a ceder, no lo hizo con un estallido ni con una declaración clara de derrota. Simplemente se apagó, como una llama que, al quedarse sin sustento, deja de existir en el espacio que ocupaba, sin resistencia, sin eco, sin rastro inmediato de su presencia. El reino de los sueños se calmó. La tensión acumulada se disipó lentamente, como si el propio entorno exhalara después de haber contenido el aliento durante demasiado tiempo. La presión desapareció. La luz dejó de imponerse, y el espacio, antes saturado por su presencia, recuperó una quietud extraña, casi ajena a todo lo que había ocurrido. Y por primera vez en mucho tiempo hubo silencio real. Pero ese silencio no era vacío, no era ausencia ni olvido. Era el resultado de algo que había llegado a su fin, una conclusión que no necesitó ser proclamada,
porque ya estaba escrita en la forma en que la luz dejó de sostenerse. Cuando el caballero regresó al mundo físico, el templo ya no se sentía igual. La presencia opresiva había desaparecido, reemplazada por una quietud más ligera, menos cargada. El Hollow Knight, liberado finalmente de su carga, permanecía inmóvil, no como antes, sostenido por obligación, sino como algo que había completado su propósito. El caballero, ahora en el centro de ese espacio, había tomado una decisión que no necesitaba palabras. No había proclamaciones ni gestos grandilocuentes, solo una acción final, coherente con todo lo que había aprendido en silencio, en movimiento, en sacrificio. Y el mundo comenzaría a cambiar, no de inmediato, no de forma visible, pero en los pequeños detalles, en aquello que no siempre se observa, pero que define la verdadera transformación de un entorno. Las criaturas dejarían de moverse con esa agresión irracional. Los impulsos descontrolados que antes las dominaban comenzarían a diluirse, como si una influencia constante hubiera dejado de empujarlas. Las luces anaranjadas en los ojos desaparecerían gradualmente, primero como un parpadeo, luego como una ausencia definitiva. Las regiones, aún dañadas, comenzarían a estabilizarse. No volverían a ser lo que fueron, pero tampoco permanecerían en ese estado de corrupción constante. La tierra no sanaría completamente, pero dejaría de descomponerse. Y en ese cese del deterioro ya había una forma de cambio. Hallownest no sería restaurado, pero tampoco sería consumido. Y en ese equilibrio imperfecto surgía algo nuevo. No un reino, no una era dorada, sino una oportunidad. Un espacio abierto donde antes solo había inevitabilidad. Un lugar donde lo que vendría no estaba determinado por el pasado, sino por lo que aún podía construirse. Porque las ruinas no solo representan lo que se perdió, también son el espacio donde algo diferente puede construirse, sin las mismas fallas, sin las mismas ilusiones de permanencia absoluta. Son el recordatorio de que incluso lo que cae deja un terreno fértil para otra posibilidad. El sacrificio del Hollow Knight no fue en vano. Cumplió un rol, sostuvo un peso que no podía ser ignorado, pero tampoco fue suficiente para resolver aquello que había trascendido su diseño. Y el viaje del pequeño caballero no fue una simple continuación de ese sacrificio, fue su transformación, una reinterpretación del mismo problema desde un enfoque distinto sin intentar replicar lo que ya había fallado. Una respuesta distinta a un problema antiguo, una resolución que no dependía de la perfección, sino de aceptar la imperfección como parte del equilibrio. Y así, mientras las profundidades de Hallownest permanecían en silencio, mientras las últimas huellas de la radiancia se desvanecían en un lugar donde ya no podían alcanzar el mundo, la historia llegaba a su fin, no con un cierre absoluto, sino con una pausa, una respiración lenta en un mundo que, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba luchando contra sí mismo. Y en esa quietud, algo nuevo, aún indefinido, comenzaba a existir. Pero incluso, después de la aparente resolución, el eco de todo lo ocurrido no desapareció de inmediato. Hallownest no era un reino que pudiera simplemente curarse tras la caída de la radiancia. Sus cimientos estaban construidos sobre decisiones, sacrificios y errores que no podían deshacerse. La infección había sido contenida, sí, pero sus huellas permanecían, incrustadas en la piedra, en los cuerpos, en los recuerdos fragmentados de aquellos pocos que aún podían recordar. El paso del tiempo comenzó a sentirse de una forma distinta, ya no como una cuenta regresiva hacia el colapso, sino como una lenta reconstrucción sin dirección clara, sin una guía central, sin una figura que impusiera un orden. El mundo debía aprender a reorganizarse por sí mismo. Algunas zonas permanecieron deshabitadas, demasiado marcadas por lo que habían sido, lugares donde el pasado pesaba demasiado como para permitir un retorno inmediato. Otras comenzaron a mostrar señales de vida, tímidas al principio,
y como si el mundo mismo estuviera probando sus propios límites nuevamente. Criaturas que antes vagaban sin propósito empezaron a recuperar patrones más naturales. No era un regreso completo a lo que eran antes, pero sí una recuperación de algo esencial, la posibilidad de actuar sin estar dominados por una influencia externa constante. No había una restauración total, pero sí una especie de reajuste, un movimiento lento, casi imperceptible, hacia una forma distinta de equilibrio. El equilibrio regresaba, aunque no era el mismo de antes, porque el mundo había aprendido, incluso si nadie podía expresarlo con palabras. Una memoria silenciosa quedaba en cada rincón, en cada estructura que resistía en pie, en cada sombra que aún persistía, recordando lo que fue y lo que ya no sería. Los grandes centros de poder ya no existían como antes. La ciudad de las lágrimas seguía en pie, pero su grandeza se había transformado en algo más silencioso, casi contemplativo. Sus torres ya no representaban ambición, sino memoria. Cada arco, cada columna y cada reflejo en sus aguas ya no hablaban de un dominio ejercido sobre el mundo, sino de lo que ese dominio había significado y de todo lo que había dejado atrás. El eco del pasado permanecía en cada rincón, no como una amenaza, sino como un recordatorio constante de lo que fue posible y de lo que inevitablemente llegó a su límite. La ciudad ya no vibraba con la misma intensidad de antes, pero tampoco había perdido su identidad. Simplemente había cambiado su propósito. Greenpath continuaba creciendo, pero ahora con una calma que no ocultaba tensión, sino que la aceptaba como parte del entorno. La vegetación avanzaba sin prisa, expandiéndose de forma orgánica, como si el propio mundo hubiera aprendido a adaptarse sin necesidad de imponer un ritmo externo. Las criaturas que habitaban allí coexistían con ese crecimiento, moviéndose con una naturalidad que antes había sido interrumpida por fuerzas ajenas. No había urgencia, pero tampoco inmovilidad. Solo un flujo constante, equilibrado, donde la vida encontraba su propio compás sin ser forzada a sostener una forma fija. Deepnest seguía siendo peligroso, pero su peligro ya no estaba amplificado por una influencia externa. Sus sombras, sus sonidos y sus presencias seguían siendo inquietantes, pero ya no respondían a una corrupción que alterara su esencia. El lugar había recuperado su carácter original. Oscuro, sí, pero coherente consigo mismo. Ya no era un espacio deformado por una voluntad ajena, y sino un entorno que existía bajo sus propias reglas. Y en esa autonomía, incluso el peligro adquiría un nuevo significado, no como una imposición, sino como una condición inherente. Todo parecía encontrar su propio ritmo, sin control absoluto, sin imposición. En algún lugar entre la ruina y la posibilidad, un punto intermedio donde el mundo ya no estaba definido por la caída, ni por una promesa de restauración total, sino por la simple continuidad de lo que aún podía sostenerse. Hornet, observando estos cambios, comprendía algo que antes había sido difícil de aceptar. El destino de Hallownest nunca había estado en manos de una única solución. Ni el Rey Pálido, con toda su visión, ni el Hollow Knight, con todo su sacrificio, habían podido resolver lo que en esencia era un conflicto más profundo. La incapacidad de controlar completamente fuerzas que existían más allá de la voluntad individual. Habían intentado contener, sellar, redirigir, pero nunca realmente comprender o coexistir con aquello que enfrentaban. Y en ese intento de dominar lo indomable, habían terminado generando el mismo ciclo que buscaban evitar. El intento de imponer orden absoluto había sido el verdadero error. Porque el orden, cuando es forzado sin espacio para la variación, se vuelve frágil. Y cuando esa fragilidad se quiebra, las consecuencias no son pequeñas, sino estructurales. Y ahora, en la ausencia de ese control, surgía una forma distinta de estabilidad. Más frágil, sí, pero también más real. Una estabilidad
que no dependía de una autoridad central, ni de una figura que sostuviera el equilibrio desde arriba, sino de la interacción constante entre fuerzas diversas, cada una encontrando su lugar sin necesidad de eliminar a las demás. Era un equilibrio imperfecto, sujeto al cambio, vulnerable a la transformación. Pero precisamente por eso, era vivo. Y en ese estado, Hornet comprendía que el verdadero legado de todo lo ocurrido no era la restauración de lo perdido, sino la aceptación de un mundo que ya no podía volver a ser lo que fue, y que, aún así, seguía adelante. Quirrell, en sus últimos momentos de claridad, había sentido algo similar, una paz que no provenía de entenderlo todo, sino de aceptar que no todo necesitaba ser entendido. No había una solución definitiva, ni un final predestinado. Solo existía la aceptación de lo inevitable, de aquello que no podía controlarse ni preverse. Su viaje, como el del caballero, no había sido sobre respuestas concluyentes, sino sobre movimiento, sobre avanzar incluso cuando el destino no estaba completamente claro. Cada paso era un acto de fe silenciosa, cada decisión un reconocimiento de los límites de la propia comprensión. Y el caballero, el pequeño caballero, nunca se detuvo a observar el mundo de la misma forma que los demás. No reflexionaba, no analizaba, no buscaba significado en lo que había hecho. Su existencia no operaba bajo esas reglas. Vivía en la acción, en la necesidad inmediata de responder, de seguir adelante, sin detenerse a cuestionar cada consecuencia. Pero eso no significaba que su impacto fuera menor. Al contrario, era precisamente su desapego de la expectativa lo que le permitió actuar donde otros se habrían detenido. Había logrado lo que nadie más pudo precisamente porque no estaba atado a las mismas estructuras de pensamiento, a las mismas expectativas, a los mismos errores. Su fuerza residía en la simplicidad de su propósito, en la pureza de su movimiento. No buscaba reconocimiento, ni gloria, ni la aprobación de una historia que jamás podría escribirle un lugar heroico. No buscó ser un salvador. No intentó ser perfecto. Simplemente avanzó. Y en ese avance cambió el curso de todo. Cada gesto, cada enfrentamiento, cada acto de resistencia silenciosa fue suficiente para reconfigurar el equilibrio que parecía imposible de sostener. Su influencia no se contaba en victorias espectaculares, sino en la quietud que llegó después, en la transformación silenciosa de un mundo que ya no estaba gobernado por imposiciones externas. Con el tiempo, y su figura se convirtió en algo difícil de definir. No era un héroe en el sentido tradicional. No había relatos grandiosos ni monumentos que narraran sus hazañas. Su historia persistía más como una sensación, una presencia en los espacios donde el cambio había ocurrido. Una ausencia que significaba algo, como si el mundo recordara, sin palabras, que alguien había estado allí, que alguien había hecho lo necesario, y luego había desaparecido. Porque al final, esa era la naturaleza de su viaje. No quedarse, no gobernar, no reconstruir. Su intervención no buscaba instaurar un orden duradero ni perpetuar su propia existencia. Su misión consistía en actuar en el momento exacto en que todo podía perderse, y luego dejar que el mundo siguiera su curso, libre de su influencia directa. Las ruinas de Hallownest permanecieron como testigos de todo lo que había sido, no como advertencias vacías, sino como recordatorios silenciosos de que incluso las civilizaciones más grandes, incluso los planes más meticulosos, pueden fallar cuando intentan ignorar la complejidad del equilibrio natural. Cada grieta en la piedra, cada torre inclinada, cada túnel abandonado, era una lección muda, que la arrogancia humana, o en este caso, de cualquier gobernante o campeón, encuentra límites que no pueden ser superados con intención o fuerza bruta, pero también eran prueba de algo más, de que incluso en el fracaso puede surgir una forma distinta de continuidad, no perfecta, no eterna, pero suficiente, algo que mantiene la vida, que permite que lo esencial perdure, que el mundo siga respirando aunque ya nada sea como antes.
y así cae en las profundidades de la tierra, donde una vez un reino soñó con grandeza absoluta. El silencio volvió a asentarse, no como vacío, no como olvido, sino como descanso. Un descanso que no borra lo ocurrido, que no transforma la historia en una ilusión de paz, pero que permite que algo nuevo, algo más humilde y quizás más verdadero, encuentre su lugar entre las grietas de lo que quedó atrás. La historia de Hallownest no termina con una victoria, ni con una derrota. Termina con una comprensión, que la luz puede corromper tanto como la oscuridad, que la ambición desmedida y el control absoluto son ilusiones que nunca sostienen lo que pretenden dominar, y que a veces la única forma de salvar algo es dejar de intentar dominarlo. Así que ahora, mientras el eco de este reino olvidado se disuelve lentamente en la quietud, puedes dejar que esas imágenes se desvanezcan también. Las torres que alguna vez tocaron el cielo, los túneles que serpenteaban interminables bajo la tierra, las figuras silenciosas que caminaron sin nombre por senderos que ya nadie recuerda. Todo puede descansar. Todo puede encontrar su lugar en el silencio. Porque al final, incluso las historias más oscuras encuentran su forma de calmarse. Incluso los reinos que han sufrido corrupción, abandono y conflicto descubren, con el tiempo, un ritmo que no exige esfuerzo para sostenerse. Y en ese silencio final, el sueño puede comenzar. Un sueño que no borra la memoria, sino que la transforma en algo que permite continuar, que deja espacio para que la vida, finalmente, siga su curso.